Hoy te platicaré qué chef mexicano exhibió las torpezas de su bajeza rebuznísima Enrique Peña Nieto. Críticas al INE porque ordenó al PAN bajar los spots en contra de Pepillo Mid. Lamentablemente, el 70% de los ríos están gravemente contaminados por culpa de Pemex y de las mineras. El exfiscal de Veracruz confesó que Javier Duarte le ordenó ocultar los cuerpos hallados en la Aurora, entre otras importantes y espinosas noticias. Bienvenidos al Loop Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos un recuento de 5 importantes y espinosas notas. ¿Listos? ¡Comenzamos! El pasado martes 19 de junio, un par de mexicanos pusieron en alto el nombre de México, pues sus restaurantes fueron denominados como uno de los mejores del mundo según la aclamada lista británica The World's 50 Best Restaurants, la cual celebra la diversidad de cocinas de alto nivel alrededor del mundo. El prestigioso reconocimiento lo recibió el restaurante Quintonil del chef mexicano Jorge Vallejo, quien se posicionó como el restaurante número 11 dentro de los 50 mejores del mundo. En el mismo sentido, el restaurante Pujol del chef Enrique Olvera también fue señalado como uno de los mejores al obtener el lugar número 13. Y como suele ocurrir después de publicarse este tipo de reconocimientos, su bajeza rebuznísima Enrique Peña Nieto no tardó en intentar colgarse del logro de este par de chefs, por lo que no tardó en felicitarlos en su cuenta de Twitter con las palabras siguientes: muchas felicidades al restaurante Quintonil y al restaurante Pujol por alcanzar los lugares 11 y 13 de The World's 50 Best. Con su talento, Jorge Vallejo, Alex Flores y Enrique Olvera hacen que la gastronomía de México siga destacando en el mundo. #Orgullo Mexicano MX. Lo que no se esperaba Lord Peña es que el chef Enrique Olvera se llevara el aplauso de todo el público, no solo por su reconocimiento, sino porque le dio a su bajeza rebuznísima Enrique Peña Nieto un tremendo tómala cachetón. Pues en el mismo tuit en el que se le felicitó por su logro, él no dudó en responderle a Peña Nieto haciéndole ver que había cosas mucho más importantes de las cuales se debería pronunciar y no andar perdiendo el tiempo con una lista de restaurantes. En el tuit mencionó: los niños, eso sí que es importante. Lo más relevante de la respuesta del chef mexicano fue el contexto en el que se presentó, pues a los niños a los que se refiere el chef Olvera son ni más ni menos que los encerrados en jaulas por el gobierno de Donald Trump tras su decisión de procesar a todo inmigrante que haya ingresado ilegalmente al país. Noticia que le dio la vuelta al mundo al difundirse ampliamente las desgarradoras imágenes de los niños encerrados en jaulas separados de sus padres. A pesar de que México ya mostró una postura respecto a este tema por medio del aprendiz Luis Videgaray, quien calificó dichas acciones como crueles e inhumanas, pero no perdamos de vista que diversos actores del mundo han criticado a México por tener una respuesta fría y distante, respuesta que está muy lejos de lo esperado considerando la gravedad del caso. En el mismo sentido, tanto propios como extraños han criticado el silencio sepulcral de Peña Nieto sobre esta terrible noticia, pues como quedó demostrado, se ha preocupado más por hablar sobre los logros deportivos y culinarios de los mexicanos que atender una situación que está acabando con las familias mexicanas quienes viven en el vecino país del norte. Desde aquí le enviamos al gran chef Enrique Olvera un gran aplauso, muchos grandes aplausos. No solo por ser uno de los mejores chefs del mundo, sino también por no perder el piso y recordarnos que hay temas más importantes y graves a los que todos debemos de prestarles atención. Esperamos que tras esta zarandeada con guante blanco que le pegaron a Kikín Peña Nieto, ya se ponga las pilas y deje de esconderse tras los logros de los mexicanos que no son gracias a él ni a su gobierno. Peña Nieto, mejor preocúpate y ocúpate de los problemas más graves e importantes del país, como es la inseguridad, la injusticia, el hambre y las políticas internacionales. El INE ordena al PAN bajar spots contra Mid. El INE le acaba de poner al PAN y a Movimiento Ciudadano un soplamocos y una tremenda zarandeada. Y cómo no, si se atrevieron a calumniar al único candidato manchado de la contienda. Hablando en serio, con el voto unánime de la Comisión de Quejas y Denuncias, se le concedió al PRI las medidas cautelares con las cuales ordenaron al PAN y a Movimiento Ciudadano bajar los spots en contra de Pepillo Mid, en donde señalan que el priista está siendo investigado por el desvío de más de 6,000 millones de pesos. Además, afirmaban que hay 4 acusaciones penales en su contra por desvíos en la CESOL, señalamientos que de acuerdo al INE podrían tratarse de calumnias. Pero ¿cómo se les ocurre a los panistas estar poniendo en evidencia al tío Pepillo? ¿Cómo se les ocurre andar diciendo esas calumnias insolentes? Pero ¿para qué le hacemos al cuento si cualquier denuncia que llega a la PGR en contra de priistas ocurre lo mismo que en Los Simpson, en donde le dan seguimiento al expediente y lo escriben con la máquina de escribir invisible? Incendié un edificio del centro y temo volver a hacerlo. Ah, sí, claro. Voy a escribirlo en mi máquina de escribir invisible. La, la, di, la, di. La, 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 la.
Fuera de bromas, el INE o Instituto Nacional Electoral le dio a los partidos PAN y Movimiento Ciudadano un plazo de 6 horas para que sustituyeran los calumniosos spots. De acuerdo con los magistrados que fallaron a favor de bajarlos, los partidos no cuentan con constancia o elemento alguno que demuestre que MID ha sido vinculado a una investigación o proceso por desvío de recursos públicos. Por nuestra parte, creemos que los magistrados del Tribunal Electoral deberían de verse imparciales, sobre todo cuando se trata también de las campañas de López Obrador y de Ricardo Anaya, no solo del PRI. Pues con sus fallos se dejan ver más priistas de hueso colorado que el propio Peña Nieto. 70% de los ríos en México están contaminados gravemente por Pemex y mineras. Lamentablemente, el 70% de los ríos en México están más sucios que la conciencia del marranillo Javier Duarte. Y no olvidemos que el desgraciado de Duarte le dio quimioterapias falsas a los niños con cáncer. Todos debemos saber que a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 1994, comenzó la proliferación o aumento desmedido de industrias extractivas, tanto de las que administra el Estado como de las privadas, quienes en muchos casos operan con leyes muy laxas o permisivas. ¡Ay, hijo de la abuela corrupta! Las mineras amolando a los que menos tienen, pero llenando sus bolsillos de dinero y a los ríos de contaminación. En diversas comunidades que se establecen las mineras en México, les prometen que habrá medidas de remediación o reparación, pero en muchas ocasiones solo son promesas. Prueba de ello es lo que sucedió en agosto de 2014. En agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre, que es subsidiaria de Grupo México, derramó 40,000 metros cúbicos de ácido sulfúrico. Además, derramó 700 toneladas de metales pesados en los ríos Bacanuchi y Sonora, los cuales afectaron a 22,000 personas de 7 municipios aledaños. En internet, imágenes del río Sonora, lo que menos aparece son fotografías de verdes paisajes y arroyos. Por el contrario, la búsqueda arroja retratos de personas con ronchas, gente enojada y pancartas de manifestaciones que dicen cosas como Grupo México nos quiere matar. Después de estos daños, Grupo México de Germán Larrea se comprometió a construir una clínica para la atención de los afectados y plantas tratadoras de agua. Sin embargo, a 4 años del derrame, Grupo México sigue sin cumplir, pues aseguran que ya no existen personas afectadas por el desastre ecológico. Claro, como él no vive en la zona, pero ojalá tuviera los pantaloncitos de tomar únicamente agua del río Sonora que contaminó, a ver si el desgraciado no quedaba con el trasero radioactivo. Hoy en día los pobladores afectados tienen desconfianza del agua y de los alimentos que se producen, ya que desconocen si son aptos para el consumo humano o se encuentran aún contaminados. Por su parte, el relator de la ONU sobre el manejo de sustancias peligrosas, Baskut Tukak, dijo que la contaminación del agua es un problema de derechos humanos y en México se ha tornado en graves consecuencias, particularmente para los más débiles. Nosotros opinamos que se debe exigir con urgencia a las empresas extractoras y mineras que cumplan y se hagan responsables de los daños que causan. Pues es más que lamentable que dejan a los pobladores en pobreza total, porque después de cerrada una mina el suelo no es fértil, pues no lo pueden seguir utilizando para sembrar. En pocas palabras, estos infelices sacan la riqueza del suelo, se van y dejan el lugar inservible. Ver tantos saqueos a los ríos y recursos naturales del país hace que me dé más frustración que la que sintió mi primo Panchololo cuando su único hijo lo dejó chimuelo. Encuesta señala que López Obrador llevaría en las preferencias 50%, Anaya 13% y MID 10%. A menos de 10 días de las elecciones presidenciales del 1 de julio, las encuestas siguen ubicando a López Obrador al frente con una ventaja de 25 puntos porcentuales en la intención de voto con respecto a su inmediato seguidor. En la última encuesta de las eras de Motecnia, AMLO se llevaría 26.3 millones de votos, lo que equivale al 50%. Anaya obtendría 13.3 millones de votos, lo que representa el 25%, y MIT alcanzaría 10 millones de votos con el 19%. La encuesta se realizó a 1,200 personas. Por otra parte, los críticos del viejecillito con cabecita de coliflor López Obrador dicen que las encuestas no son confiables porque existen muchos indecisos. Y por su parte, los seguidores de AMLO dicen que el porcentaje de ventaja es muy amplio y que es irreversible. ¿Tú qué opinas de todo esto, Nopaloro y Nopal Sister? ¿Crees que los factores como compra de voto, fraude electoral y sobre todo abstencionismo pueden hacer que los resultados sean diferentes a los señalados por estas encuestas? Lo que sea que opines, no te olvides de participar. Que venga de tu ronco pecherruelo. ¡Ajo!
Javier Duarte ordenó al exfiscal de Veracruz ocultar cuerpos hallados en Aurora. Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, ordenó al exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras ocultar la cifra total de restos localizados en la barranca La Aurora, perteneciente al municipio Emiliano Zapata. Así lo dio a conocer el titular de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas No Localizadas, Luis Eduardo Coronel Gamboa. Por lo tanto, solo se reportaron 6 cuerpos de los 19 encontrados en la barranca. Cada vez le salen más marranadas al hermano perdido del señor Barriga. Solo espero que a los fiscales no se les termine escapando de entre los dedos, pues es más que necesario que pague todas las fechorías que hizo en contra de nuestros hermanos veracruzanos. Denuncia del PAN y Ricardo Anaya a Pepillo Mid y a Peña Nieto por el caso Etileno 21. El PAN presentó una denuncia en contra de Enrique Peña Nieto, en contra del candidato presidencial José Antonio Mid y contra quienes resulten responsables por los posibles actos de corrupción y cohecho que se cometieron en la firma de un contrato para el suministro de etanol el complejo petroquímico Etileno 21 de Pemex. Entre todo lo sucio de las campañas por los señalamientos de unos y otros, las denuncias de unos a otros y toda la sarta de cosas que se dicen, es positivo que se destapa la cloaca o salen a la luz los casos más graves de corrupción o de desfalco al país. Algunos graves daños al país ya están realizados de manera irreversible, pero el hecho de poner foco o atención en los perjuicios nos ayudará a detener y recuperar los millones de pesos que les fueron entregados. Mid resultó un candidato de acero, pero de acero votos. Anaya dijo que Mid resultó un candidato de acero, pero de acero votos. Y que AMLO es incongruente porque se ha llegado de pura gente corrupta que proviene del PRI. Ay, hijo de la abuela cirquera, miren nomás, el robot hecho candidato ya está listo para trabajar de estandopero en cantinas baratas de periférico. Ver tanto circo en la política mexicana hace que me dé más frustración que la que sintió mi primo Chololo cuando fracasó como marinero. Muchas gracias, apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos para llegar a mayor número de personas. Nos vemos aquí casi todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Hoy platicaremos sobre la sucia estrategia de Ricardo Anaya para la compra masiva de votos. Te platicaremos espinosos detalles y ejemplos de los grandes empresarios que temen perder sus privilegios fiscales si ganan